En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Buenos días, queridos amigos. Dándoles la bienvenida, Nancy Jaramillo, su amiga. En representación de Asam, ¿no? Que le manda muchos saludos en esta ocasión. No puede estar con ustedes, pero siempre ofreciéndoles las perlas de sabiduría todos los jueves con mucho cariño, que es un programa que está dedicado a ustedes de parte de la Asamblea Espiritual Local de los Bajáis de Cieneguilla, ¿no? Como en todos los programas, vamos a hacer una breve introducción sobre lo que es la fe Bajay. Luego vamos a referirnos al programa en sí, que está hecho en el tema en base a la conmemoración de la ascensión de Bajaolá, hecho ocurrido el 29 de mayo de 1892, ¿no? En Baji, lo que hoy es Israel, en ese entonces Palestina, ¿no? Entonces, los bajáis en todo el mundo estamos, haciendo oraciones, estamos recordando este hecho, ¿no? Justamente hoy día. Bueno, amigos, la fe Bajay, ¿no? Es una religión, la última de las religiones para esta época, ¿no? Que justamente la funda Bajaolá, que significa la gloria de Dios. Algunas creencias principales de la fe Bajay, ¿no? La esencia del mensaje de Bajaolá es la unidad de la raza humana y la unidad de todas las religiones. Los Bajáis creen que existe un solo Dios, aunque se le haya llamado con nombres distintos. Dios es la esencia incognoscible, el único misterio inmensamente elevado por encima de todo atributo humano. Los Bajáis creen que el universo material ha existido eternamente, pero ha dependido siempre de Dios, que mantiene su existencia. Hace millones de años el mundo era muy distinto a como lo vemos hoy, y la ciencia está investigando cómo ha evolucionado el universo. Lo que Bajaolá afirma es que todo ha sido originado a través de la irresistible palabra de Dios, que es la causa de la creación entera. Como el sol es la fuente de luz, calor y vida en nuestro planeta, también Dios es la fuente de toda existencia, de todo conocimiento y de todo amor. Según Bajaolá, Dios quiso crear unos seres que pudieran conocerle y amarle. A Dios se le puede conocer en cada cosa creada, y más aún dentro de uno mismo. Pero siendo difícil esa relación del hombre con Dios, escoge de tiempo en tiempo unos seres humanos muy especiales para manifestarse. Cada fundador de una religión es, por tanto, un portavoz que transmite lo que Dios quiere decir a los hombres en esa época y lugar concretos. Un médico divino, cuya tarea es fomentar el bienestar de los pueblos del mundo. Sus revelaciones variaban en grado e intensidad según la preparación de la sociedad que las recibía. Por eso mismo han variado también las leyes y enseñanzas en cuanto a su expresión externa, manteniéndose lo esencial, ¿no? Que hay un Dios creador de este universo, que los hombres solo podemos ser felices amándonos unos a otros y que seguiremos viviendo después de esta vida, ¿no? Podemos decir entonces que todas las religiones hablan, de este mismo hecho, ¿no? Todas participan de este mismo pensamiento, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Lo que dices de cómo hay una revelación progresiva en la cual Dios tiene un plan con la humanidad, ¿no? Y ese plan se va llevando a cabo durante miles y miles de años, durante todo el tiempo desde la creación, ¿no? Y vemos que estas manifestaciones de Dios que tú estabas hablando, estos escogidos divinos, vienen con una misión y traen dos tipos de enseñanza cada vez que vienen, ¿no?
una enseñanza social de acuerdo a la época que les toca vivir, de acuerdo a esas necesidades, ¿no? La sociedad es diferente. Imagínense la sociedad de hace pues 3000 años hasta la fecha. Es una sociedad que ha ido desarrollándose, ha ido evolucionando. Por tanto, estas manifestaciones traen enseñanzas sociales de acuerdo a la época que les toca vivir. Pero las enseñanzas sociales, las enseñanzas espirituales en esencia siempre son las mismas. En un tiempo las manifestaciones de Dios enseñaron la unidad de la familia, ¿no? Después enseñaron cómo vivir en pequeños grupos, que eran las tribus, los clanes. Después, mucho después, ya se habla de una unidad más grande, que era la unidad de los estados, y después la unidad de las naciones. Y en este tiempo, Baha'u'lláh, para esta época, la enseñanza social que nos trae es la unidad de toda la humanidad, porque él dice que la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Así es, muchas gracias, Oscar. Bueno, como ahora ya saben, estoy en cabina con nuestro amigo Oscar Rojas, ¿no? Bueno, así es, como dice Oscar, ¿no? Es muy importante que ahora sepamos esto, ¿no? Esta nueva visión, este nuevo conocimiento para esta época, bueno, que nos trae este nuevo mensajero que es Baha'u'lláh, ¿no? Aunque se les puede llamar profetas o mensajeros divinos, bueno, Baha'u'lláh prefiere referirse a ellos a sí mismo como manifestaciones de Dios, ¿no? Como dice Oscar, han ido llegando, bueno, a nuestro mundo diferentes manifestaciones, así como Baha'u'lláh, Krishna, Cristo, Moisés, Zoroastro, a educarnos, ¿no? A educarnos espiritualmente. Bueno, estos son seres de una categoría humana superior a los que Dios se manifiesta como la luz del sol a un espejo. Así el Espíritu de Dios se manifestó, bueno, en Krishna, Moisés, Buda, Zoroastro, Cristo, Muhammad y en otros guías divinos desconocidos. Para los Bahá'ís, Dios se manifestó hace poco más de 100 años en el Bab y en el mismo Baha'u'lláh para guiarnos en esta etapa. Todas las manifestaciones de Dios tienen dos posiciones. Una que es la posición de unidad esencial, el mismo Espíritu de Dios que se manifiesta en todos ellos, y otra que es la posición de distinción, su realidad humana que los hace diferentes. Para explicar esta doble realidad, Baha'u'lláh usa el ejemplo del espejo. El sol no entra en él con toda su inmensidad, pero podemos verlo reflejado y sentir su luz y calor. De cualquiera de ellos se puede decir que es solo un hombre y también que en él se manifiesta Dios. Jesús mismo no afirmó que era Dios, sino que mantenía una relación tan íntima con él que podía decir: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Así se comprende que Baha'u'lláh haya podido plantear la unión de todas las religiones en una base de igualdad. No es un respeto mutuo ni un sincretismo, sino un concepto nuevo de las religiones como etapas distintas de una misma religión que evoluciona a lo largo de los siglos como distintos cursos de una misma asignatura explicada por diferentes maestros. Todos hablan del mismo Dios, que es el único misterio insondable, y todos han guiado al ser humano, creado para llevar adelante una civilización en continuo progreso. Baha'u'lláh describió esta sucesión de guías espirituales enviados por un mismo Dios como revelación progresiva. Bueno, este tema lo hemos desarrollado en uno de nuestros programas, ¿no? La revelación progresiva. Y proclamó que había llegado el momento de que todos los creyentes superaran las diferencias y se unieran. Dice, lo que el Señor ha ordenado como el supremo remedio y el más poderoso instrumento para la curación del mundo entero, es la unión de todos los hombres en una causa universal y en una fe común. La fe en un solo Dios y una sola humanidad debe llevar hacia un objetivo común de unidad para lograr una humanidad más unida y más justa,
que permita alcanzar su etapa de madurez, pues el bienestar de la humanidad, su paz y su seguridad son inalcanzables, a menos que su unidad sea firmemente establecida, dice Baha'u'lláh, ¿no? Sí, Nancy, Sí. cuando estabas hablando de las manifestaciones de Dios, lo que decías es muy importante, de que todas las manifestaciones de Dios son como espejos puros, ¿no? Espejos, seres escogidos por Dios, canales puros donde se transmite todo el conocimiento divino, ¿no? Y esos seres divinos, cada vez que aparecen en la tierra, la humanidad, debido a sus nubes que tiene en su yo, en su orgullo, no lo ve, a pesar de que los libros sagrados dice que va a venir, y no lo ven. Pero algunos sí lo ven. Por ejemplo, acá en todo el mundo cristiano se celebra la venida de los Reyes Magos, pero nadie entiende mucho de los Reyes Magos. Y los Reyes Magos eran zoroastrianos, de la religión de Zoroastro. Sacerdotes zoroastrianos. Exacto, ¿no? Que era, ellos venían buscando al prometido para esa época, de acuerdo a sus libros sagrados, y que iban a ser en un pesebre, en un lugar entre pajas. Sí, entre pajas, dice, ¿no? Y entonces lo buscaron, y que siguieran que iba a haber una estrella que los iba a guiar para donde se encontraba, y lo encontraron, y ese fue Jesús. Y esos son los famosos que nosotros conocemos, 3 Reyes Magos, pero no sabemos que son de la religión zoroastriana. Es decir, que en los escritos sagrados está siempre la venida de una manifestación, ¿no? Hubo muchos doctos en la época que Jesús estuvo enseñando. Caifás, que era el sacerdote de esa época, era un docto, era uno de los hombres que conocía los libros sagrados al revés y al derecho. Pero ¿qué es lo que le impidió reconocer a Jesús? Su orgullo, su yo, ¿no? Ahora, todas estas manifestaciones de Dios que vienen, conocen el pasado, el presente y el futuro, pero solo le dan a la humanidad lo que ellos necesitan, la cantidad de alimento que ellos necesitan, de alimento espiritual, así como un bebé que se le da el conocimiento o el alimento de acuerdo a la edad, así también los mensajeros a la humanidad le van dando lo que verdaderamente necesita, qué enseñanzas sociales necesita, qué enseñanzas espirituales necesita. Y ahora, como decías también con respecto a las civilizaciones, ¿no? Ningún guerrero famoso en el mundo, en toda la historia de la humanidad, ¿no? Ni Napoleón, ni en épocas pasadas, ni Ciro el Grande, ni nadie, ninguno de esos reyes conquistadores han formado civilizaciones. Los únicos que han formado civilizaciones han sido las grandes religiones, ¿no? La civilización judía, la civilización cristiana, la civilización musulmana. Y en este tiempo, en el futuro, se formará una nueva civilización, ¿no? Que será la civilización Bahá'í. Ahora, estas civilizaciones, como también lo mencionaste, permiten que la humanidad vaya en un continuo progreso. Es decir, que hemos sido creados para llevar a cabo una civilización en continuo progreso. Y eso va a ser siempre, cada vez que una manifestación venga, está llevando a cabo una civilización en continuo progreso, ¿no? En la charla del jueves anterior, mi amigo Alberto habló de todo el aporte que trajo la religión de Muhammad, ¿no? Con el aporte de los números, la química y toda la ciencia. Y también se formaron las primeras universidades del mundo, que fue la Universidad de Córdoba y la Universidad de Bagdad. Mientras en Occidente estábamos en una era primitiva, ¿no? En medicina y en todo. Entonces vemos, cada vez que viene una manifestación de Dios, trae un avance en las ciencias, las artes, todo el desarrollo de la humanidad, porque trae esa inspiración divina, ¿no? Esa inspiración muy grande. Claro, trae luz al mundo. Justo cuando estamos en plena oscuridad, llega la luz, ¿no? Dios manda la luz para que todos nosotros veamos.
Bueno, Oscar, ¿qué te parece si bueno, hablamos un poco de la vida de este mensajero de Dios, Baha'u'lláh, que justamente hoy conmemoramos la ascensión, ¿no?, de este mensajero, que ocurrió justamente al 3 de la madrugada de un 29 de mayo de 1892. Bueno, anteriormente hemos hecho en un programa la vida de Baha'u'lláh, pero para recordar un poco vamos a tomar algunos hechos de su vida, ¿no? Bueno, Baha'u'lláh, nosotros sabemos que nació el 12 de noviembre de 1817 en Teherán, Persia, y se llamaba Hussain Ali, y era el hijo mayor de Mirza Bursurg, el visir o gobernador de 2 provincias al norte del país. Era descendiente de Yazdegerd III, el último rey sasánida, ¿no? Y cuya madre era judía, aun siendo un musulmán chiita. Como casi todos los iraníes, su linaje se enraizaba en unos antecesores zoroastrianos y también en los descendientes de Abraham y su tercera esposa, ¿no?, que era Ketura. La madre de Mirza Hussain Ali se llamaba Hadiyah. Siendo de familia noble, aprendió a leer y escribir tanto en persa como en árabe. No fue a ninguna escuela, pues estaban reservadas para los que seguían estudios religiosos, pero siendo un muchacho muchacho a menudo en las discusiones teológicas de los mulás y les asombraba con sus respuestas, ¿no? Entonces vemos que Baha'u'lláh nació en un mundo musulmán, ¿no? Como Jesucristo viene a nacer en un mundo judío, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? En el tiempo de Jesús era un mundo judío, ¿no? En el tiempo de Baha'u'lláh era un mundo musulmán. Y como acabas de leer, Baha'u'lláh nació en un hogar de la nobleza, ¿no? Porque su padre era un gran noble, ¿no? Sí. Tenía el rango de ministro, ¿no? De la corte. Y tenía descendientes, pues, de toda una jerarquía de nobleza, ¿no? Y su origen, de su árbol genealógico nos lleva hasta Abraham, ¿no? Porque Baha'u'lláh desciende de Abraham por la tercera esposa, que es Ketura, ¿no? Que como ustedes lo ven en la Biblia, ¿no? En Génesis 25, ahí está Ketura, porque muchos dicen que ¿dónde está Ketura? Bueno, vemos también de que cuando Baha'u'lláh era joven se le ofreció un importante puesto dentro de la nobleza, dentro de la corte del rey, pero él no aceptó ese importante cargo de la corte del rey, que cualquiera diría yo lo acepto, porque él ya tenía una misión en la humanidad, ¿no? Y él más bien se dedicó a cuidar de los necesitados, de los pobres, y siempre estaba brindando todo su amor y su ayuda a todos los que lo necesitaban, ¿no? Entonces así fue Baha'u'lláh creciendo, ya con esa futura misión que Dios le había encomendado. Así es. Bueno, Baha'u'lláh luego, mira, dice que ya a los 7 años se presentó ante el rey para defender los derechos de su padre, ¿no? Sí, era un niño muy nítido, digamos, tenía esa inteligencia, sí, esa sabiduría, esa inteligencia, ¿no?, superior, ¿no? Bueno, dice que a los 18 años se casó con la hija de otro visir, ¿no? Nos referimos ahora que en 1844 un joven de 25 años se proclamó como el prometido Caín en Shiraz, Persia. Decimos que el prometido Caín, bueno, se encuentra en los escritos sagrados de los musulmanes, ¿no? Y este joven, que era un comerciante en telas llamado Ali Muhammad, se designó a sí mismo como el Bab, la puerta por la que había de entrar otro mensajero divino más importante que él. Tanto el Bab como sus 18 discípulos, entre ellos una eminente poetisa llamada Tajeri, y varios miles de seguidores, fueron martirizados. Los diplomáticos europeos describieron conmocionados cómo los babís eran masacrados,
de las formas más atroces a manos del ejército y de las gentes enardecidas por los sacerdotes en ese tiempo, ¿no? Eso fue el preámbulo de esta nueva religión. Sí, en realidad Baha'u'lláh tuvo un antecedor, ¿no? Que fue un precursor, el que preparó la venida de Baha'u'lláh, que justamente fue este joven que se denominó el Bab, que significa la puerta. Muchos personajes de la religión musulmana se habían agrupado en diferentes lugares del país a buscar a este prometido, que era el Bab, y uno de ellos lo encontró y en el año del 23 de mayo de 1844, y este sacerdote se llamaba Mullah Hussain. Encuentra al Bab y el Bab le revela su misión, que se inicia una nueva era en la humanidad, y que su misión era preparar para la venida de uno más grande que él, que sería Baha'u'lláh, que todo el conocimiento que él traía era como la letra A, comparado con todo el conocimiento que iba a traer Baha'u'lláh. Uh-huh. Así es, bueno, nos hemos referido también al Bab en anteriores oportunidades en el programa, pero aquí seguimos un poquito con la historia, que dice que el Bab fue juzgado por los sacerdotes, islámicos en ese entonces, ¿no? Azotados en los pies y condenado a muerte, colgado del muro del cuartel de Tabriz, junto con un discípulo que reclinaba la cabeza sobre él. Los cuerpos de ambos quedaron fundidos por la metralleta de 750 fusiles. Mirza Hussain Ali se unió a la causa del Bab y empezó a ser conocido como Baha'u'lláh. Baha'u'lláh, bueno, debe ser un nombre un poquito difícil de pronunciar por nosotros, ¿no? Pero se pronuncia Baha'u'lláh, ¿Qué ¿no? significa la gloria de Dios? Gloria de Dios. En varios escritos del Bab hay referencia a que Baha'u'lláh era el mensajero divino por quien él daba su vida. Entonces, en el verano de 1852, ¿no?, unos jóvenes babís, angustiados por el martirio del Bab y por la sangrienta persecución que no cesaba, intentaron matar al Shah de Persia. En la represalia murieron ellos y otros muchos correligionarios. Baha'u'lláh fue encarcelado en una mazmorra de Teherán, que en realidad era un antiguo depósito de agua, atestado de presos y de inmundicias. Cada día sacaban a algunos a justiciarlos. Baha'u'lláh llevaba al cuello una gruesa cadena de 50 kilos. Fue precisamente allí donde Baha'u'lláh oyó una voz interior que le decía: verdaderamente te haremos victorioso a ti mismo y por tu pluma. No te aflijas por lo que te ha acontecido ni temas. Tú estás a salvo. Dentro de poco Dios hará surgir los tesoros de la tierra, hombres que te ayudarán por ti mismo y por tu nombre. Y él mismo describe así lo que sentía, ¿no? Bueno, en realidad aquí él dice, ¿no?, como si algo fluyera desde la corona de mi cabeza sobre mi pecho, como un poderoso torrente que se precipitara sobre la tierra desde la cumbre de una elevada montaña, ¿no? Es lo que sentía en esos días convulsionados, en esa horrenda prisión, en uno de los antiguos depósitos de agua de la ciudad, ¿no? Bueno, y dada su posición social y no pudiendo demostrarse su implicación en el atentado, lo sacaron de la cárcel a los pocos meses, pero la condición de marchar desterrado para toda su vida. Muy delicado de salud y en medio del invierno partió con su familia hacia Bagdad, y es ahí donde empiezan los exilios y los destierros hasta que llega a la prisión de Acá, ¿no? Sí, Nancy, estaba recordando el mucho sufrimiento que tuvo Baha'u'lláh en esa prisión, ¿no? En ese tiempo él era seguidor del Bab y por eso lo metieron a esa prisión, porque muchos bahá'ís en ese tiempo, que se llamaban babibs en ese tiempo, fueron martirizados y sufrieron mucho, y Baha'u'lláh estuvo en esa prisión que se llama Shia Shal, que significa el pozo negro, ¿no? Donde él sufrió mucho en
inclusive lo trataron de envenenar y todo, y no, Sí. en ese lugar era tan húmedo porque era muy profundo y oscuro, donde estaban todos los presos encadenados. Bahá'u'lláh tenía una cadena de 40 kilos, imagínate todo ese sufrimiento tan grande que él tuvo que pasar, ¿no? Como pasan todos los mensajeros de Dios. Así es, así es. Y incluso de todo lo que sufrió, él siempre dijo que el hombre es noble por naturaleza, ¿no? Pero vamos a seguir un poco más con esta historia después de unos mensajes. Ya volvemos. Bueno, amigos, estamos con la breve historia de esta manifestación de Dios. Justamente nos hemos quedado en que, bueno, ya sale Bahá'u'lláh de esta horrenda prisión, como él mismo la llama, muy delicado de salud, y en medio del invierno partió con su familia desterrado hacia Bagdad. Desde allí se retiró a las montañas de Kurdistán, ¿no?, para vivir como un ermitaño. Unos monjes lo descubrieron en su soledad y le invitaron a reunirse con ellos para comentarles los escritos de antiguos poetas místicos. Al cabo de 2 años sus familiares supieron dónde se encontraba y fueron a buscarle. Fue entonces cuando escribió algunas de sus obras místicas más importantes, como Las Palabras Ocultas, Los 7 Valles, Los 4 Valles, y también el Libro de la Certeza, sobre profecías de la Biblia y el Corán, ¿no? Las intrigas de las autoridades civiles y religiosas de Persia forzaron un nuevo destierro a Constantinopla esta vez, para alejarle aún más de su país. En los últimos días de su estancia en Bagdad, Bahá'u'lláh rompió el silencio de varios años y les confió a sus amigos la misión divina que había recibido. Ocurrió en una pequeña isla en medio del río Tigris, que llamó Jardín del Paraíso, a finales de abril de 1863. El día de su partida fue aclamado por todas las gentes de la ciudad. Durante su largo viaje, acompañado por su familia, algunos seguidores y una escolta de soldados, fue recibido con todos los honores por cada pueblo que cruzaba. Bueno, en Constantinopla no quiso entrar en el juego de intrigas políticas que le ofrecían y pronto fue desterrado a Adrianápolis, una ciudad turca en suelo europeo. Desde allí comienza Bahá'u'lláh a proclamar abiertamente su mensaje. En sus escritos se dirige a los gobernantes del mundo como la manifestación de Dios para esta época. Les anuncia el amanecer del día de Dios y les invita a trabajar por la unificación de la raza humana, ¿no? Sí, en realidad Bahá'u'lláh, cuando salió de esa prisión que se llamaba el Siachal, el Pozo Negro, él salió muy enfermo, muy delicado, ¿no? Uh-huh. Y a pesar de toda esa situación tan difícil, a él lo exiliaron hasta Irak, hasta Bagdad, ¿no? Porque esa prisión correspondía a Teherán, estaba en la ciudad de Teherán. Entonces de Teherán lo exiliaron hasta Bagdad, ¿no? Que corresponde a Irak actualmente, ¿no? Bagdad es la ciudad. Ahí fue donde Bahá'u'lláh declaró su misión en esos famosos jardines del Ribdán, ¿no? Fue ahí donde él declara en el año de 1863 como que él es el prometido de Dios, el esperado, el cual había sido anunciado por el Bab, que significa la puerta. Después de su exilio en Bagdad, el pueblo y todos siempre estaban siendo atraídos por este maravilloso espíritu de Bahá'u'lláh. Entonces en ese tiempo los sacerdotes y los gobernadores quisieron mandarlo más lejos, ¿no? Más lejos, y lo mandan hasta Constantinopla, ¿no? E igual pasó en Constantinopla. De nuevo muchas gentes y todos querían llegar a Bahá'u'lláh. Uh-huh. Entonces, viendo que era peligroso de que pudiera haber una sublevación del pueblo, ¿no? En defensa de Bahá'u'lláh, lo mandan de nuevo a exilio hasta Adrianápolis. Igual sucede en cada pueblo donde llegaba, la gente venía hacia él y todas las multitudes querían acercarse a Bahá'u'lláh, ¿no? Entonces siempre los sacerdotes y gobernadores de esa época, por ese temor,
de que haya una sublevación, siempre lo exiliaban y lo exiliaban, ¿no? Y así fue como que de Adrianápolis ya lo exilian hasta Acá. Acá ya corresponde actualmente a Israel. En Acá estaba la más grande prisión, imagínense, y eso es lo que vamos a escuchar ahora de Nancy, que nos va a comentar acerca de la más grande prisión en Acá. De esos tiempos, ¿no? Bueno, pero imagínate, Oscar, en ese tiempo cómo desterraban y desterraban, mandándolo más lejos de su país de origen, pero en realidad ahora viendo es un hecho muy infantil, porque una verdad, así la mandes lejos, así la entierres, ¿no? Bajo una montaña siempre va a ser una verdad, donde sea, donde esté, ¿no? Entonces no podían con esa verdad, ¿no es cierto? Y cabe señalar que, bueno, en ese tiempo no habían vehículos motorizados, nada de eso, ¿no? Ellos atravesaban en crudos inviernos, ¿no? Toda la familia atravesaba las montañas a pie, ¿no? Con, digamos, y en ese tiempo tampoco no habían ropas especiales para el frío, ¿no? Entonces realmente ha sido mucho sufrimiento de Bajaola y su familia en todo ese tiempo, ¿no? De persecución y exilio. Bueno, en 1868 una orden imperial le obligó a su cuarto y definitivo destierro, esta vez a la antigua fortaleza de San Juan de Acre, Acá, el último bastión de los cruzados, y que se había convertido en la peor prisión del Imperio turco. Después de 2 años de penalidades en la cárcel, Bajaola y sus familiares pasaron a vivir en sucesivas casas de la ciudad fortaleza y en una casa de campo. Finalmente su hijo mayor rehabilitó una mansión abandonada y logró que viviera en ella hasta el fin de su vida. En Acá escribió su libro más sagrado, que es el Kitab Yaqdás, en el que detallaba las leyes y líneas maestras del nuevo orden mundial, esa nueva etapa de la civilización humana a la que Zoroastro se refería como el imperio de la justicia y Cristo como el reino de Dios. También dirigió cartas a personalidades, ¿no? A Napoleón III, al zar de Rusia, al Kaiser de Alemania, a la reina Victoria de Inglaterra, al sultán de Turquía y al Shah de Persia. La reacción de algunos fue de menosprecio, mientras que el Shah hizo matar al mensajero. En un tono semejante al de los profetas bíblicos, les recriminaba su autoritarismo, el exceso de impuestos y los gastos militares. Les urge a que escuchen a sus súbditos y les gobiernen con justicia. A ellos y a los demás gobernantes les propone unirse en una gran asamblea para poner los cimientos de la gran paz mundial entre los hombres, ¿no? Que se unan para impedir que un rey se alce en armas contra otro, que se adopte un idioma universal y una escritura común. La visión universalista de Bajaola quedó acuñada en expresiones como estas. Dice: la paz y el bienestar de la humanidad son inalcanzables, a menos que su unidad sea firmemente establecida. No debe vanagloriarse quien ama su patria, sino quien ama al mundo entero. La tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos, ¿no? Sí, qué lindas palabras de Bajaola, ¿no? La tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Pensar que Bajaola tuvo que sufrir tanto, ¿no? Para traer todos estos principios para el beneficio de la humanidad. Ahí cuando estabas hablando de cuando Bajaola llega a la prisión de Acá, me hizo recordar esa gran prisión, ¿no? Porque decían de que era una prisión tan horrible donde se suponía de que todo aquel que llegaba ahí a esa prisión de Acá moría, porque era una prisión en la cual todos los pisos estaban sucios, había mucha contaminación, mucha peste, no había agua, inclusive los pisos tenían tanta humedad que la humedad subía algunos centímetros del piso.
y había una serie de animales, ya se imaginarán ustedes esos animales que andan en los desagües y en la suciedad, que a tal punto que la hija de Bahá'u'lláh se desmayó porque no pudo soportar ese lugar tan horrendo, y tuvieron que auxiliarla a la hija de Bahá'u'lláh. Imagínense, esa más grande prisión en Acá era tan horrible que cualquiera no podía resistir en esa prisión. Dice que inclusive cuando los pájaros, las aves volaban encima de la prisión, caían muertas por el olor tan fuerte que había en esa prisión. O sea, fue un sufrimiento muy grande de Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh sufrió como 40 años de prisión y de exilio en exilio, hasta que estuvo en su última prisión, como hemos visto, ¿no? Llega en todo ese recorrido desde Teherán, y de ahí va hasta Bagdad, y de Bagdad a Constantinopla, de Constantinopla a Adrianápolis, hasta llegar a Acá, ¿no? Y donde pensaban que ya definitivamente iba a morir, pero no, la fe bahá'í se siguió expandiendo, ¿no? Como Nancy estuvo conversando a todos los oyentes, cómo es que desde un prisionero mandó cartas a todos los reyes, ¿no? Bahá'u'lláh mandó cartas a todos los reyes de esa época. ¿Cómo es posible que un prisionero le esté dando todos los consejos, le esté dando todos los mandatos a los reyes, ¿no? De esa época, como está hablando Nancy, ¿no? Que era el rey, zar Nicolás de Rusia, a Napoleón III, a la reina Victoria, al Papa Pío IX, y a los reyes de Irán, inclusive de Persia, y muchos reyes, ¿no? Cómo él los exhortó a que tenía que unirse los pueblos, que este era el tiempo de la unión de todos los pueblos del mundo, ¿no? Para verdaderamente continuar hasta la fecha con este camino que Bahá'u'lláh nos ha trazado, que es establecer la unidad del género humano. Y todo lo que y todo lo que la humanidad ansía, que es la paz, ¿no? Así es. Bueno, en sus mensajes a los dirigentes religiosos, incluido el Papa Pío IX, les desafió con valentía a aceptarle como el enviado de Dios para nuestra época, dejando sus riquezas temporales y posiciones dominantes. Invitaba a los sacerdotes y monjes a salir de su enclaustramiento y dedicarse a formar familias y trabajar plenamente en la sociedad. Su llamamiento general era para unir a todos los creyentes. Decía así: lo que el Señor ha ordenado como supremo remedio y el más poderoso instrumento para la curación del mundo entero es la unión de todos los hombres en una causa universal, en una fe común. ¿No? Desde la mansión de Baghdad, donde pasó tranquilamente los últimos años de su vida, Bahá'u'lláh fue varias veces al otro lado de la bahía de Acá para poner su tienda en el Monte Carmelo. Allí señaló el lugar donde debían trasladarse los restos mortales del Bab, su precursor. En el entorno de ese santuario se debía establecer el centro administrativo de la comunidad bahá'í, cuyas características y estructuras estaban descritas en su libro más sagrado. Bueno, murió de una breve enfermedad el 29 de mayo de 1892, cuando tenía más de 74 años. Todo lo que escribió o dictó en sus 40 años de revelación profética equivale a unos 100 volúmenes, abarcando temas sociales y políticos, profecías y mística, leyes y normas morales. 2 años antes de su muerte, había recibido en Baghdad la visita del profesor Edward Brown, un orientalista de Cambridge, que dejó constancia escrita de su conversación, ¿no? En ella, Bahá'u'lláh dijo: que todas las naciones tengan una fe común y todos los hombres sean como hermanos,
que se fortalezcan los lazos de afecto y unidad entre los hijos de los hombres, que desaparezca la diversidad de religiones y se anulen las diferencias de raza. ¿Qué mal hay en esto? Pero esto se cumplirá. Estas luchas sin objeto, estas guerras desastrosas pasarán y la más grande paz reinará. Eso es lo que dijo en esa ocasión Bahá'u'lláh. Sí, qué lindas palabras de Bahá'u'lláh, ¿no? Para que la humanidad verdaderamente se sienta como una sola familia, ¿no? Donde todas las religiones se sientan como que tienen un mismo origen y forman parte de un mismo plan de Dios, ¿no? Quería resaltar de que Bahá'u'lláh, antes de morir, dejó su voluntad y testamento. Y es un libro sagrado para nosotros que se llama el Kitab-i Aqdas, que es el libro de las leyes. En ese libro está toda la voluntad y testamento de Bahá'u'lláh, en la cual los bahá'ís siguen obedientemente todas esas enseñanzas y leyes que ha dejado Bahá'u'lláh. Una de las más importantes que a mí la siento mucho es la firmeza en la alianza, ¿no? Cómo los bahá'ís tienen que ser firmes en la alianza para que no haya división, como ha habido anteriormente en muchas religiones del pasado que se dividieron, ¿no? Es hasta a través de este sagrado libro, el Kitab-i Aqdas, donde se habla de la firmeza en la alianza. En la alianza, es decir, ser obedientes a las leyes y mandamientos que ha dejado Bahá'u'lláh para esta época. De esa manera todos los bahá'ís y todo el mundo va a aprender ese ejemplo de unidad. Así es. Él insta a que desaparezcan todas las diferencias, ¿no? Inclusive las diferencias de las religiones, porque como él mismo dice, no existe diferencia, la religión es una sola, es la religión de Dios, ¿no? Entonces sería bueno que en los colegios, ¿no? En el curso de religión todos nosotros aprendamos, ¿no? Sobre la historia de las diferentes religiones, para que podamos, digamos, valorar las diferentes religiones, acercarnos a las diferentes culturas, ¿no? Comprender y conocer, es muy bueno, ¿no? Sí, eso es muy importante, ¿no? Porque una de las razones de la que nos enseña toda la historia de las religiones es por los prejuicios, ¿no? Hay muchos prejuicios religiosos, así como también hay otros tipos de prejuicios, como sabemos, ¿no? Prejuicios raciales, prejuicios nacionalistas. Entonces tenemos que tener una nueva educación, ¿no? Una educación universal. Bahá'u'lláh habla de una educación universal, en que desde muy pequeños los niños se les dé una educación universal, pero una educación integral, donde se vea tanto el aspecto espiritual como el material, pero en una armonía, ¿no? Que exista armonía. Y Bahá'u'lláh, por ejemplo, nos dice que somos como frutos de un solo árbol, ¿no? Es decir, todos tenemos un mismo origen. Cuando habla de las razas, Bahá'u'lláh nos dice, ¿no? Somos como las flores de un bello jardín. Un jardín es hermoso cuando tiene flores de diferentes colores. Las razas que hay en la tierra son para poder tener la belleza, ¿no? Para poder manifestar esa belleza en el mundo. Si no hubiesen razas de diferentes colores, entonces el mundo sería muy monótono, ¿no? Igualmente, cuando Bahá'u'lláh dice de que no tenemos que tener prejuicios nacionalistas, nos está hablando de que ya debemos borrar las fronteras, que ya no deben existir esas fronteras que dividen a la humanidad, la que nos hace sentirnos extraños los unos a los otros, la que crea de que haya mayor armamentismo en el planeta, porque cada país se trata de proteger y defender, y de esa manera se gastan inmensas cantidades de dinero en presupuestos para la guerra,
y no para la alimentación, para la salud y en especial para la educación, ¿no? Por eso Baha'u'lláh dice muy claro, ¿no?, de que la paz, la seguridad y el bienestar de la tierra serán inalcanzables, ¿no?, a menos que la unidad sea firmemente establecida. No se puede hablar de paz y de paz en una forma poética y romántica si verdaderamente no comenzamos a tejer el manto de la unidad. Y para tejer ese manto de la unidad, todos los seres humanos tenemos esa responsabilidad de tener un cambio en nuestras vidas, de borrar todos nuestros prejuicios, ¿no? Eliminar un prejuicio no es nada fácil. Eliminar un prejuicio de raza o eliminar un prejuicio religioso, un prejuicio nacionalista, no es fácil. Requiere un cambio en nosotros mismos, un sincero deseo de cambiar, ¿no? Baha'u'lláh, en Palabras Ocultas, como mencionó Nancy, que Baha'u'lláh durante todos esos tiempos de exilio escribió un libro muy bello que se llama Palabras Ocultas. Ahí Baha'u'lláh nos dice, ¿no?, que en el jardín de nuestro corazón sembremos la rosa del amor, ¿no? Esa rosa del amor que significa un amor universal, sin barreras y sin prejuicios, en la cual todos debemos hacer un esfuerzo cada día para estar unidos, ¿no? Así es, sí. Bueno, decirles ya casi para terminar que en cada religión hay un personaje principal que es considerado su fundador, ¿no? Se le llame avatar, profeta, iluminado, mensajero, hijo de Dios o manifestación de Dios. Para los ateos y para los agnósticos, Cristo o Buda son unos hombres con una gran personalidad que han ayudado a la humanidad con sus ideas morales, al igual que otros filósofos, legisladores o moralistas. Generalmente reconocen que su aportación a la historia ha sido muy positiva, mientras que la actuación de sus seguidores ha llegado a ser incluso funesta siglos más tarde. La religión se pueden comparar con las medicinas. Ayudan mucho a la salud del cuerpo social, pero pueden perjudicar si no se aplican como es debido o si han resultado inadecuadas por el paso del tiempo. La objetividad exige reconocer que otras ideologías y reformas sociales han tardado mucho menos tiempo en demostrar sus desviaciones negativas al ser llevadas a la práctica, ¿no? El concepto que tienen los creyentes sobre el fundador de su propia religión difiere mucho del que tienen los agnósticos o los que pertenecen a otra. Generalmente creen que Dios ha hablado a través de él o incluso que es el mismo Dios encarnado en un ser humano, como es el caso de Cristo para los cristianos. Cada hombre es libre de seguir sus creencias religiosas mientras no perjudique a otros, o de no tener ninguna. Así es su deseo. Ahora más que nunca es conveniente conocer lo que creen los demás y respetarlo, aunque no se acepte. Este respeto mutuo, reforzado por el diálogo, ayudará a evitar los prejuicios y los odios, favoreciendo la convivencia en paz, ¿no? También puedo decirles que las grandes religiones actuales han surgido en Oriente, por donde nos viene también cada día la luz del sol. Cada una de ellas es como un nuevo amanecer, como una primavera espiritual que renueva la decadencia moral de los pueblos, ¿no? Ahora conocemos como 7 las religiones que se conocen en la historia, ¿no? Sí, cada vez que viene una religión en el mundo es como una nueva primavera, ¿no? Es como que da luz, que da esa armonía a toda la humanidad, ¿no? Los mensajeros de Dios sacan a la humanidad de la oscuridad y ellos llegan justo en el momento en que la humanidad se encuentra en conflicto, en caos, en oscuridad. Ellos llegan a dar la luz al mundo, a guiar a la humanidad, pero la respuesta de la humanidad es siempre martirizarlos, crucificarlos, mandarlos a prisión, ¿no? Uh-huh. Y a pesar de que en todos los libros sagrados siempre hablan de un regreso, de un retorno, ¿no? Pero no están atentos. En todos los libros dice estar atentos, ¿no? Inclusive en la Biblia dice, ¿no?, que él vendrá como ladrón en la noche, ¿no? Sin embargo, no lo percibimos, seguimos como si fuera cualquier palabra
y no vemos el significado profundo que tienen todas esas enseñanzas de los libros sagrados de todas las religiones. Así es, así es. Bueno, amigos, les invitamos, digamos, a estudiar, a investigar, ¿no? Siempre es bueno conocer, ¿no? Para mejorar todo lo que sea, para mejorar uno mismo y a nuestro entorno, bienvenido sea. Y bueno, los invitamos también a que visiten nuestro Face, en la página de Comunidad Bahá'í de Cieneguilla, para que, bueno, los que no han podido escuchar los anteriores programas, ahí están todos colocados, ¿no? Y bueno, despidiéndonos, hasta el próximo jueves a esta misma hora, con mucho cariño los esperamos acá. Hasta el próximo jueves, queridos amigos, siempre muy grato será tenerlos nuevamente con nosotros. Gracias. Gracias. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.